¿Alguna duda del trabajo? Este es el momento. Sí, sí. Dale. ¿Te lo compartimos ahora o cuando te lo entregamos, el día que te lo Era entregamos? No, cuando lo entregan. Es el jueves ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. No, el jueves lo pueden compartir. Y que lo comparte uno, estamos, digo, si son obviamente dos miembros, simplemente tengan en cuenta quiénes son los miembros del equipo para que yo sepa y no tenga que estar adivinando por descarte quiénes son. ¿Es por Drive? ¿Cómo? ¿Es por Drive? Sí, así lo corrijo ahí sobre el archivo y chao. Ah, ¿Por ok, qué? está bien. Igualmente si lo estás haciendo en Word es tan fácil como copiar y pegar en un Drive, ¿eh? No, pero como dijiste que lo comparta uno, nada. Es que en realidad, en teoría, a ver, lo ideal en un trabajo de Drive es que ustedes estén trabajando en el archivo ustedes si quieren y que eventualmente el jueves, cuando es la fecha de entrega, me agregás a mí como una persona más. Y ya está, ahí Claro, estoy metido y punto. ¿Es individual el trabajo? No, es de a dos. ¿Quién me habló? Antope. Antope. Ah, No, pensé que es de era a dos. individual. Idealmente es de a dos. Algunos, no, ustedes son 32, así que debería ser de a dos. Más alguno que otro que calculo que no va a entregar porque no viene entregando y no viene apareciendo y demás. Pero bueno, en teoría es de a dos. ¿Alguna otra duda? Como concreta. Sí, nosotros tenemos Sí, dudas. dale. Es una duda, creo, de conceptos, me parece. A ver. Porque nosotros hicimos una introducción, onda medio que igualamos, no tan igualado, el surgimiento de las ciencias sociales con el surgimiento del positivismo. Como que, bueno, surgen las ciencias sociales, hablamos de... ¿Qué? Surgen, ¿qué estás entendiendo como surgen? O sea, no, surgen hablamos de las revoluciones, de la necesidad de reorganización social, del problema moral, bla, 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 surgen las ciencias sociales. Sí. Ahí como que surgen de la mano con su primer paradigma, que sería el positivismo, Sí. y por un tema de extensión, como que igualamos el tema de que las revoluciones son esto que causan esto en la sociedad y necesitan este nuevo paradigma de la mano de las ciencias sociales. Surgen como ciencia, sería, o sea, a la parte de profesionalización. Claro. Sí. Antes es como que dejarían de ser ciencia, como que estarían en la etapa de presciencia según el Antes de que se profesionalicen, decís vos. Pero, sí, o sea, no. las ciencias sociales y el positivismo surgen en los mismos periodos históricos, hablando de Es que ciencias en realidad, sociales como... claro, es como que temporalmente por ahí, obviamente lo primero que surge es el campo de ciencia, ¿estamos? Si no hay campo de ciencia, no habría posibilidad de que haya como un paradigma que se considere científico en el marco de lo que son las ciencias sociales. Primero surge el campo científico, por lo menos se profesionalizan. A ver, yo lo que quiero, por ahí que no sé si es eso lo que está creando confusión, yo no digo, y nadie podría decir que antes no hay ciencias sociales, ¿estamos? O sea, en realidad sí las hay. El tema es que antes es un pasatiempo, o sea, es un tipo con curiosidad que se pone a escribir sobre, que a veces si vos buscas como su formación, ni siquiera necesariamente es un tipo, ni siquiera es un sociólogo, ¿estamos? O sea, que se profesionalice quiere decir que vos lo enmarcás en un contexto como de formación, te formás para... Legal, sí. Claro, Sí, o sea, vuelvo a recapitular, ¿querés? Dale. Pusimos como que por un tema de extensión, o sea, la profesionalización de las ciencias sociales va de la mano con la aparición de su primer paradigma, porque bueno, tiene que tener un paradigma para funcionar las ciencias sociales, porque si no, como que cuando se profesionalizan. Sí. Entonces ahí como la profesionalización y el nuevo paradigma, que es el positivismo, surgen ambos con los problemas que acarrean la nueva sociedad por las revoluciones. Uh-huh. Igualamos esa explicación de las revoluciones a ambos, para no volver a poner que las revoluciones traen problemas sociales, la burguesía, bla, bla, bla. Sí, ¿te entiendes? Sí, es que que son como medio contemporáneos en cuanto a surgimiento, así que está bien, sí. Claro, además pensamos como que, bueno, si no tenía un paradigma, la profesionalización era como que cómo iba a funcionar. Como que iban más o menos de la mano. Sí, es correcto lo que están haciendo. Bueno, en ese contexto teníamos una duda de que nosotros explicamos, para que tengo acá el documento, explicamos el por qué genera un problema moral y antes en el feudalismo no lo generaba en 2 renglones. Cuando dijimos que en el feudalismo, si bien había siervos y señores feudales, bla, bla, bla,
no existía esto por un tema de que no eran conscientes de esa explotación, digamos. Sí. Entonces, la razón de hablar de eso, el texto de Mambrú decía literalmente que es resultado de los propios desequilibrios capitalistas. Sí. Esa parte, ¿me la podés como explicar? Porque Lo que yo pasa es que entiendo que eso bueno, tiene que ver con que el sistema es poco estable y eso requiere desarrollo. no, pero eso, a ver, ¿por qué Mambrú? No me acuerdo esa parte del texto de Mambrú. Digo, ¿por qué Mambrú arranca con Por eso? favor, digámosle el apellido en serio. Es Mombrú. ¿Es Mambrú? Ah, yo pensé que era Mambrú. No, eso no es Mambrú. Por favor. Me dejaron seguir con Mambrú un buen rato, ¿no? Yo pensé que siempre supuse que era Mambrú. Bueno, Mambrú. No, Perdón. ayer lo discutimos, si es Mambrú. Mirá vos. Ahora voy a buscar. Bien, Mambrú. Andrés. ¿Por qué? No me acuerdo por qué Andrés plantea esto. Porque, a ver, me acuerdo en el siglo, cuando él plantea como la idea de la burguesía. ¿Estamos en ese mismo momento? El Sí, surgimiento de la burguesía mercantil, bla, 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 claro. como clase social que de repente... Que es el mismo motivo por el cual, cuando hablamos de contexto de surgimiento de positivismo, Sí. hablamos de las revoluciones que causan lo mismo, digamos. Ojo, porque en realidad sí y no, porque mirá que el texto de Mambrú está pensando en el surgimiento de una... A ver, no importa para el caso porque no los quiero complicar. Cuando uno empieza a hablar de capitalismo, o sea, así como ustedes ya entienden que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con debates respecto de cuestiones sociales, a ver, hay dos corrientes muy fuertes que ubican capitalismo en diferentes lugares. Estamos una corriente más productivista y una corriente más, creo que se llama mercantil, circulacionista, algo así. A ver, los productivistas son los que entienden que el capitalismo existe cuando hay revolución industrial. O sea, son los que uno ubica en un siglo XVIII, XIX, XVIII. Un poquito, si querés, principio del siglo XVIII. Los circulacionistas son los que entienden que capitalismo hay desde el momento que hay lo que se define como un sistema de economía mundial. O sea, cuando vos conectás siglo XV, siglo XVI, conectás Europa con América, tendrías como todo el surgimiento de una red mercantil de circulación de dinero de acá para allá, que algunos comienzan a definir como capitalista. A ver, el texto de Mambrú está pensando en esa idea, o sea, esta idea del siglo XV, siglo XVI, un poco más, donde vos tenés el surgimiento de una burguesía comercial que lo que hace es ser parte de esas redes de circulación mercantil, y ahí es cuando él entiende que ahí ya habría capitalismo. ¿Se entiende? No sé si es exactamente lo mismo, o sea, no está pensando en esa burguesía o en esa revolución industrial, revolución por ahí más del siglo XVIII, de la cual uno parte para positivismo. ¿Se entiende? No sé si O se sea, entiende. positivismo viene como con una segunda revolución industrial. Yo te diría, positivismo sería, positivismo sería como un paradigma que intenta comprender las modificaciones sociales o los devenires sociales de una sociedad que atraviesa cambios revolucionarios, ya sea en el plano político como económico, revolución industrial, primera revolución industrial, y revolución francesa, que serían como los dos grandes movimientos que sacuden, por decirlo de una forma, como la sociedad tradicional. O sea, la sociedad Claro, como nosotros más... lo explicamos mucho más complejo que eso. Les Quizás creo. no es necesario. No, claro, porque nosotros dijimos, o sea, pusimos básicamente que las revoluciones en lo que traen son como que problemas por todos lados, pero problemas en el sentido de que le representan una incógnita a la mayoría de la sociedad por el lado de la explotación, por el lado de la lucha entre las nuevas clases, por el lado... Y entonces todo eso requiere una reorganización social, y ahí aparece el positivismo de la mano de las ciencias sociales. Sí, Porque igual, pensamos... ojo con meterse, por ejemplo, con cuestiones como de explotación y de clase, porque si bien, por ejemplo, a ver, no lo vamos a entender por ahí todavía, digo. Si bien el marxismo es positivista, el positivismo no es marxista. Sí, ¿Se sí, está entiende? bien. O sea, Sí, porque en sí. realidad como la lógica de revolución, lucha de clase social, es bastante marxista. O sea, al positivismo lo que sí le puede interesar, porque no es casual, que por ahí no lo dijimos y le sirve para el trabajo, el positivismo tiene una característica que es quienes escriben, en muchos casos son tipos de élite.
O sea, por ejemplo, Gobineau, que es el que veíamos de la vez pasada, ¿Son el tipos ensayo de sobre qué? desigualdad de las razas. ¿Cómo? ¿Son tipos de qué? De élite, o sea, nobleza. O sea, nobles Sí, es o ex lo que nobles. hablábamos también con Son Lombroso chetos. la otra vez. Son chetos. Literalmente esa es la definición. A ver, son tipos muy acomodados. De hecho, cuando veíamos el texto del ensayo sobre la desigualdad de las razas, es conde. Literalmente es un conde. O sea, cuando vos ves es a ellos que se empiezan a formar, pero que son sumamente aristocráticos, les empieza como a molestar, ¿por qué no? Todo lo que implica esos cambios de su orden de vida como más tradicional. Entonces, ellos son los que están como espantados por estos cambios sociales. Y los intentan comprender, pero en realidad, en muchos casos, no todos, hay una mirada bastante elitista de la sociedad. Ok. O sea, las causas de la profesionalización de las ciencias sociales y del positivismo son causas diferentes. Sí, en realidad lo que pasa es que no sé si son causas netamente diferentes. O sea, yo creo que en realidad son esos cambios que te producen esas revoluciones de fin del siglo XVIII, lo que te lleva como a dar un impulso a las ciencias sociales. Es como queremos comprender esto, y en pos de comprender esto, el primer paradigma que surge con la ambición de intentar comprender los desarrollos sociales es el positivismo. Ok, o sea, en este trabajo no necesitas que te expliquemos lo de las ciencias sociales, simplemente que nombremos las revoluciones para contextualizar el positivismo. Sí. Perfecto, Punto. listo, mejor, así podemos hablar No, más de lo otro. por ahí se lo complicaron un poco, pero no estaba Sí. mal lo que vos dices. A ver, si cuando uno se mide... No, es se que, mete- claro, no. es que Nosotros cuando uno se mete pensamos, en fue como que marxismo, ahí charlando. sí. Sí, perdón. No, vos tuyo, dale. No, dale. Pero es eso, cuando uno se mete ya en marxismo, sí es verdad que el marxismo también lo podrías contextualizar de eso y ahí sí hablaríamos de clase y bla, bla, bla. Buenísimo. Bien, Sí, es buenísimo. ¿estamos? Listo. Sí, perfecto. Bien, ponemos una fecha para monografía. ¿Les parece 30 de junio? ¿Pero para qué es eso? No es Para para hacer fe. A la ver, introducción. para el 30 La de junio introducción. quisiera tener la introducción terminada. Estamos, una introducción lograda. Tenemos un mes para eso. ¿Estamos? Quiere decir que es un montón y no es un montón, se les va a ir muy rápido. Ponemos, es martes, la entrega en ese... Introducción. Lo estoy anotando. Introducción de sexto B. Damos una introducción que no debería superar las 2 carillas. Como muchísimo, 2 carillas puede ser un montón. Una carilla y media es lo ideal. Se pasan un poquito, no hay problema. ¿Estamos? Bien, a ver. A lo que voy. Tengan en cuenta que nos vamos a empezar a dedicar un poquito a cuestiones como de forma de monografía. Repito, yo puedo insistirles uno a uno para que más o menos vayan intentando decirme aquello que de repente no hayan cerrado, digo, pero no voy a estar insistiendo en cada reunión para los que no han seleccionado temas. Tuvieron un montón de tiempo para hacerlo, entonces pónganse las pilas y sepan que siempre la parte de plataforma va a estar ahí. Desde ya que el cuadrito que entregaron, si no lo entregaron esta semana y la semana pasada tampoco, no hay drama, lo entregarán, digo, pero entréguenlo porque es la puerta o la llave de entrada para arrancar con monografía. Bien, ¿qué es lo que voy a querer hacer con monografía? Acá necesito que sean visuales, ¿estamos? Para ver esto y que ustedes entiendan cuál es potencialmente qué es potencialmente lo que ustedes deberían hacer. Vamos a sacarlos ustedes de acá, vamos a ponernos un poquito más para acá, y vamos acá. A ver, el ejercicio de monografía es el siguiente. ¿Alguien se dio cuenta, o a ver, lo pregunto como ampliamente, ¿alguien se dio cuenta por qué, si pensamos en este mes y pico de clases que tuvimos, y pensamos en la idea de monografía, ¿alguien se dio cuenta por qué tienen que hacer la monografía en el marco de esta materia? Que es un proceso de investigación. Pues es un proceso de Porque la investigación. primera tesis que vamos a hacer. Estamos de acuerdo. Digo, a ver, a lo largo de lo que es el recorrido de este mes y medio y un poco más, ¿cuáles son los conceptos que de repente les tienen que dar una mano a ustedes en función de estructurar esa monografía? ¿Vimos conceptos que les permiten entender cómo funcionan, en este caso, trabajos de investigación? Sí, no sé, lo de paradigma. ¿Un paradigma? Estamos de acuerdo.
Ciencias sociales, bueno, multiparadigma. Campo. Campo de estudio, campo científico. Bien, a ver, el esquema básico, para que ustedes entiendan lo que tienen que hacer, es el siguiente. Variables, gracias, variables, las necesitaba. A ver, el esquema Pero básico... variables lo vimos tipo especializado en monografías. Tal cual, pero en realidad variables tipo es el campo de investigación. Tiago, me molesta que me guste tu color de suéter. Quiero que lo sepas. Es nuevo. Una marca, un microemprendimiento quilmenio, el azul. Noté que era nuevo, ponele. Pero miro y digo, qué buen color. Bien, voy a vuelta a lo mío. A ver, ¿qué es lo que me importa? Hay un montón de conceptos, sí, es verdad. Variables lo vimos específicamente para monografía, digo, pero en realidad variables hay en cualquier recorte de investigación. A ver, el ejercicio que ustedes tienen que hacer es el siguiente. El esquema básico de conocimiento científico, y creo que en algún momento lo hicimos, es el siguiente. Tenemos sujeto de estudio y tenemos objeto de estudio. Pregunta. ¿Qué es un sujeto de estudio? No pueden estar en silencio, vamos. ¿Qué es sujeto? Algo que estudias. Bien, ese algo que estudiar, ¿es un sujeto de estudio o es un objeto de estudio? Yo no sabía que eran diferentes, la verdad. Bueno, ahora lo vas a saber. Ok. Sujeto es más de... O sea, objeto no es más de objetivo por el cual investigás y sujeto más el qué investigás, o sea, la cosa que investigás. Pregunta, si dice, Tiago, vos que lo estás reflexionando, si dice sujeto de estudio. De persona. Persona, esto es alguien. Entonces, el sujeto de estudio es quien investiga. En este caso... seguro se refiere tipo a los métodos, a los medios. No, ni siquiera, literalmente a quien investiga. Yo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una persona legalmente habilitada para bla, 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 que estudió para bla, 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 bla. Esa persona, ese sujeto de estudio, intenta por todos los medios analizar el comportamiento, averiguar lo que uno quiera decir sobre un objeto de estudio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, nosotros somos sujetos capacitados de... Ustedes no son capacitados. Ok. O sea, ustedes no están capacitados, o sea, están súper capacitados, son súper capaces todos, pero en realidad legalmente no lo están. Claro. Pero estamos jugando a que sí lo están. Entonces, como estamos jugando a que sí lo están, escucho y leo la monografía con atención. Ahora bien, ese sujeto de estudio parte de qué? Para un trabajo de investigación. ¿De qué partís? ¿Cuál es el detonante? Una hipótesis, un problema. Estamos de acuerdo. Esa hipótesis es, nosotros dijimos en el trabajo, es absolutamente optativas, pero si no la queremos como hipótesis, las tenemos que tener como preguntas concretas. Quiere decir que ese conjunto de interrogantes, naturalmente a vos te llevan a determinado como problema, a determinado recorte. Ahora bien, antes de ir a los recortes, en tanto sujeto de estudio, a ver, en tanto persona que potencialmente se pone a investigar, ¿cuáles son los factores que naturalmente a nosotros o a cualquier investigador los puede determinar o condicionar? No sé, el contexto histórico. Contexto histórico. Dame un ejemplo de cómo un contexto histórico, a cualquiera, puede determinar o condicionar al sujeto que investiga. Y por los paradigmas vigentes en el momento. Está yendo como muy a lo serio. Es más sencillo todavía. Por las cosas que pasan, no sé. Por las cosas que pasan. A ver, dame un ejemplo. Por lo que escucha, por lo que ve, por lo que tiene. Totalmente. Influencia. A ver, por ejemplo, estoy pensando... Perdón, Tiago, dale. No, eso. Nada. Estamos de acuerdo. Por ejemplo, vos, Tiago, tu trabajo. Sí. Vamos a pensar en tu trabajo. A ver, ¿qué es lo que motivó tu trabajo? Mis intereses de percusión y musicales. Sí, estamos de acuerdo. El interés personal te interesó. ¿Fuiste alguna vez a las murgas o murgas uruguayas? Sí. ¿Estuviste en contacto con esas críticas hacia como al sistema? Sí, en contacto, o sea, escuchándolo, sí.
Sí. y analizándolo, ponele, sí. Ponele, por eso pero te lo pregunto seriamente, o sea, No, sí, ¿viste sí, en sí. primera persona para decir, si esto me interesó puntualmente? Sí. Estamos de acuerdo. A ver, a Tiago lo interesó eso. Por ejemplo, Mititieri, ¿estás? ¿O se fue? Porque veo un par nada más. Estoy, sí. ¿Estás? Mititieri, a ver, contanos un poco qué es lo que vos querías hacer con tu trabajo. Tipo, que demostrar que no sé, yo veo del rugby que nosotros no somos, sino que es la sociedad. Intentar. A ver, lo ampliamos. Mititieri lo que me plantea es trabajar con rugby. Entonces lo que yo le digo es, a ver, fíjate que en realidad hay una concepción muy marcada, sobre todo en este año que está pasando, porque creo yo, todo el mundo ha escuchado el caso de este chico, Fernando, no me acuerdo el apellido ahora. Bueno, el chico que murió... Páez Sosa. Sosa, ahí está. Páez Sosa, es verdad. A ver, este chico que murió, para aquel que no tiene idea, pero entiendo que ya saben el caso, digo, este chico que murió en Villa Gesell en enero, creo, de este año, producto de una paliza que le dan los rugbyers. Lo que yo le decía a él es, si vos querés laburar con los buenos valores que implican el rugby, ¿por qué no empezás a laburar desde un contexto actual? Es decir, vos estás parado en un 2020 en donde tenés casi un común denominador de la sociedad, muy obviamente mediada por los medios de comunicación, que te taladraron la cabeza de que los rugbyers son violentos. Y lo que él dice es, bueno, en algún momento del chat dice, bueno, pero para mí no son violentos, o sea, para mí en realidad tienen como muy buenos valores, que bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál sería el contexto que determina por ahí que determina el conjunto de preguntas sobre interés particular que estaría presentando Mititieri? ¿Cuál es el contexto que lo determina? Él quiere ir contra el estereotipo que tiene la sociedad sobre el rugby, sería. Coincido con vos, Anto. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que generó o reforzó ese estereotipo? ¿Qué acontecimiento reforzó Lo que ese pasó con el chico este. Lo que pasó con Lo el que chico pasó con él y todos los acontecimientos que ¿Estamos de acuerdo? surgieron Y todos los después. medios diciéndote lo malos que eran los rugbyers, que todos eran iguales, que todos eran violentos. A ver, ¿a qué voy? El contexto te puede necesariamente determinar. En algunas monografías se ve muy bien, en otros por ahí es un poco más difícil. Por ejemplo, yo siempre digo que para mí, yo hace 10 años que tenemos monografías, o que yo las doy. A ver, nunca tan claro que en los últimos 3/4, pero me tiro a 3 años, que tenemos monografías con el rol de mujeres en el trabajo, la moda y cómo esa moda no es solamente una moda hueca, sino que es una moda con ciertos valores que se están bajando. El caso de legalización del aborto, las mujeres y cómo la lucha de las mujeres se mercantiliza y se vuelve algo capitalista. A ver, la pregunta es, ¿por qué les parece a ustedes que hace 3 años hay una generación de mujeres del sagrado que de repente se detiene a analizar el rol de las mujeres? Y por todo lo que El contexto actual lo permite. Porque el contexto actual lo permite. A ver, no quiere decir que previamente no había mujeres, ni había mujeres movilizadas. Lo que digo es, hace 3 años, que nosotros intentando ser muy objetivos, hace 3 años hubo como una especie de boom de mujeres y el 8M y la legalización del aborto, que lo que fue generando es que, en este caso, pibas que tenían 17, 16, 15 años, fueran como creciendo y madurando como mujeres a la luz de ese tema. Quiere decir que cuando tuvieron que seleccionar el tema de monografía, eligieron en función de ese contexto que les sembró la duda de mujeres y bla, bla, bla. El interés actual que tenían. ¿Cómo? Del interés actual que tenían. Totalmente. A lo que voy es, si vos comparás, por ejemplo, con mujeres o chicas que hayan tenido tema de monografía en el 2012, 2013, creo que hay 0%, o vamos a poner 1%, en el caso que me estoy olvidando, digo, 1%, 2% de chicas que por ahí se les ocurría decir, bueno, a ver, la mujer en el mercado laboral. ¿A qué voy? En el 2011, 2012, 2013 no era un tema, entre comillas, de moda. Entonces, ese contexto no determinaba que fuese una moda.
¿Estamos? O sea, el año pasado y el anteaño pasado tuvimos monografías de ESI. ¿Qué vos decís? De ESI, en mi vida se me hubiese ocurrido una monografía de ESI. Y sin embargo la tuviste, ¿por qué? Porque tenés, conjuntamente con esos 3 años, todo un recorrido de, bueno, mujeres, nos queremos a salvo, nos queremos esto, ¿cómo se llama? Educación sexual para poder decidir, y esas cosas van generando que vos pongas en el tapete un montón de temas que por ahí en otro momento están bastante olvidados. ¿Estamos? ¿Se entiende el planteo? Ahora, en tanto vos tenés un contexto, un interés personal, decía Tiago, un sentido común, porque convengamos que vos vivís en un momento determinado, en una sociedad determinada, todo eso determina al muchacho que investiga. En función de su determinación, ustedes lo que tienen que hacer es definir una hipótesis o un conjunto de preguntas, que para poder hacerlo necesariamente, lo que tienen que hacer es ¿qué? ¿Qué tendrían que hacer para seguir adelante? ¿Indagar un poco? ¿Cómo? ¿Indagar un poco? Indagar un poco, seguro. Buscar información, bibliografía, seguro. Ahora, una vez que vos empezás a tener esto, que es potencial, este objeto de estudio que vos tenés enfrente, que es potencialmente todo, ¿qué hacen de ese potencialmente todo? Recordamos. Recortan variables. En ese conjunto de variables, ustedes ya saben que hay dependientes, que hay independientes, que hay temporales, que hay conceptuales, y que hay más, pero solamente me detuve a estas. Esos recortes son recortes de ese objeto de estudio. Eso les va a permitir llegar a un objeto de estudio determinado. En un proceso de investigación aún más sofisticado, que en este caso no va a ser el nuestro, porque no son investigadores, nosotros sabemos que el sujeto de estudio, en el marco de la ciencia, ¿qué tiene que decidir? Tomar postura, ¿por qué? Porque Repetir, Lucho, no te escuché. Dale, en un proceso de investigación serio me refiero ya universitario, uno sabe que además de todo esto, quien investiga tiene que tomar partido por qué cosa. Porque hay muchos. O alguna postura. Postura o Idea, no sé. paradigma. Paradigma. ¿Estamos? En tanto las ciencias son multiparadigmáticas, sociales, vos sabés que tomás postura por un paradigma, si fuese una investigación seria. Ahora, como nosotros no somos una investigación seria, profesional, nosotros vamos a ver esa toma de postura cuando ustedes seleccionen una variable conceptual en ese marco teórico. ¿Estamos? O sea, porque ahí lo que me van a dar a entender es que ustedes entienden que no hay una sola definición de Estado, no hay una sola definición de sexualidad, de violencia o de lo que sea. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ahora, cuando llegamos acá, me interesa puntualmente que ustedes se detengan a entender objeto de estudio. Objeto de estudio es tu tema de trabajo o tu tema de investigación. Quiere decir que el tema pienso, no sé, el tema de, a ver, estoy buscando alguno de los que no tengo, a los que no estoy trayendo mucho acá. A ver, el tema de Garibaldi. Garibaldi, ¿cuál es tu tema? ¿Cuál es tu objeto de estudio? ¿Estás todavía? Sí. Sí, Garibaldi, a ver, ¿cuál es tu objeto de estudio? En general es el efecto halo. El objeto de estudio. Entonces, si yo te preguntara, ¿terminás de defender la monografía? Y yo te digo, Sí. bien, Garibaldi fue impresionante. A ver, ¿tu objeto de estudio cuál es? La influencia de este efecto en la vida cotidiana, en tanto los adultos como en los niños. Bien, a ver, te hago una pregunta. ¿Eso resuelve tu problemática? ¿Eso es sinceramente lo que vas a trabajar? ¿Cómo? ¿Qué te falta de lo que vos me planteaste en el cuadro? Las variables. Tal cual. Entonces, modifícame. ¿Cuál es tu objeto de estudio? Es que yo tengo las 3 variables distintas, yo las aplico como para decir la generalidad. Bien, ahí está, ahí lo estás modificando. Estamos de acuerdo. Entonces, el objeto de estudio, si yo te preguntara a vos, ¿cuál es tu objeto de estudio? Vos no podés, ¿qué es? ¿Efecto halo es? Sí, halo. Halo, Sí. está buenísimo. A ver, vos no podés decir el efecto halo en las personas. Es muy amplio. ¿Estamos? El objeto de estudio para que a ustedes les surja, o sea, para que ustedes lo puedan responder, tienen que prestar atención a lo que ustedes pusieron como variable dependiente,
independiente, temporal, conceptual, y ahí les tiene que aparecer una frase que ustedes puedan poner de manera clara, que especifique de manera exactamente clara lo que vos estás queriendo hacer. ¿Se entiende? A ver, así como... ¿Termina siendo el título? ¿Cómo? Termina siendo un título. Es que en realidad si vos hiciste un título muy lindo y muy correcto para tu trabajo, tu título es tu variable recortadísima como objeto de estudio. O sea, viste que a veces vos tenés un título y abajo tenés un subtítulo que es como una aclaración. Eso sería como un recontra objeto de estudio. O sea, lo que voy es, vos, si yo te pregunto a vos, Tiago, ¿qué vas a trabajar? ¿Cuál es tu objeto de estudio? Vos no decís, me interesan las murgas. A ver, que en el fondo sí lo es, pero no lo es, no es como preciso. Si vos me decís, quiero trabajar las Sí, murgas es más general. como respuesta social, sí, pero en realidad te interesa un poco más específico. Vos lo querés elaborar en el contexto de dictadura, en el contexto de crisis 2012 y en el contexto actual. Punto, ahí tenés el objeto de estudio. Para sacar su objeto de estudio, ustedes tienen que tener recontra claro esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seamos todos? Bien, nos falta algo acá. A ver si ustedes solo se dan cuenta. ¿Qué es lo que nos estaría faltando para completar como ese esquema súper, súper básico? Lucho, apaga la hornalla. No, la estoy prendiendo. ¿Qué es lo que necesitamos para completar este esquema? Nos falta algo que es vital. Ese sujeto de estudio, ¿cómo se aproxima a ese objeto de estudio? Nuestra opinión, nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es el punto de partida, pero no es el modo a través del cual vos te aproximás. ¿Qué te falta? No sé, bibliografía. Sí, pero es un poco más específico. Método. ¿Qué es un método? Una serie de procedimientos. El procedimiento, lo que vos decidís, la forma que vos decidís, el medio que vos decidís, ¿para qué? Para investigar. Para investigar, para llegar a la información. Estamos de acuerdo. Pregunta. Morena, dame ejemplo de métodos. Sé leer. Bueno, no sé, análisis, vamos a ponerlo un poco más sofisticado. Bien, análisis de fuentes. Ponele, o de bibliografía también es un método. Bibliografía secundaria, o sea, libros, o sea, leer el libro y analizarlo para ver qué es un método. ¿Qué más? No, Morena, cualquiera. ¿Cómo? Observar. Observación, estamos de acuerdo. Observación es un método, recontra aplicable. Entrevistas, encuestas, todo eso también aplica dependiendo. Encuestas, a ver, análisis de contenido de música y de la comparsa. ¿Es un método? Lo es. No es comparsa. Murga. ¿Qué más? Método, a ver, análisis de gráficos. Lo es. Una entrevista dijimos ya recién. De películas. Análisis de películas. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Los Estadística. métodos son un montón. Estamos, y ustedes como personas que eventualmente van a trabajar con un objeto de estudio que ustedes seleccionaron, tienen que poder aplicar un conjunto de métodos en función de resolver esa problemática. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes se den cuenta, chicos? Esto de acá, que yo lo puse, sujeto de estudio, lo vamos a borrar, o lo vamos a remarcar. Acá están ustedes parados. ¿Estamos? Quiere decir que como ustedes están parados ahí, cuando empiecen a defender, a ver, tienen que pensarse como investigadores, influidos por todo esto, tienen que pensarse como investigadores que esa influencia de esto los llevó a crear un tema, a recortar un objeto de estudio, y que ese objeto de estudio solamente lo pueden comprender o lo pueden trabajar a través de la aplicación de métodos. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes trabajen esto y cuando ustedes defiendan la monografía, lo primero que yo les voy a preguntar justamente es en relación a esto. Es decir, bueno, a ver, contame, ¿qué cosas influyeron sobre? Bueno, influyeron esto. A ver, contame, no sé, te leo una partecita de tu trabajo. Y te digo, mira, acá, en esta partecita de acá, ¿cuál es tu método? O sea, ¿qué método empleaste? Y de repente nos encontramos que en esa partecita ustedes tienen, no sé, todo un análisis sobre los gráficos y el porcentaje.
Sí, perdón. Perdona. Podés tener más de un método en una partecita Puede tener un particular. montón de Listo, está. métodos, totalmente. Está. De hecho, por ahí en algún trabajo va a primar más un método que otro, y está muy bien, digo, porque hay trabajos que por ahí son un poco más, más económicos, más cuadrados. Pues me pongo a pensar el trabajo de Juan, que no sé si está todavía dando vuelta por acá, porque veo un par nada más de ustedes. Sí, acá estoy, profe. Está ahí. A ver, el trabajo de Juan, que en teoría va a jugar a toda la parte de bolsa de valores, es sumamente cuantitativo, Juan. Y va a ser bastante raro encontrar en Juan por ahí, pero no descarto que pueda, encontrar, qué sé yo, una entrevista. O sea, porque no le aplica ese método. Entonces, también la aplicación o no de un método es muy selectiva. Es que utilizás lo que vos querés utilizar o lo que vos considerás que es útil para. ¿Estamos? Entonces, teniendo esto presente, empiecen a pensar formalmente cómo se van a posicionar frente al trabajo que están por hacer. Estamos con seriedad, vean cuáles son los métodos que ustedes van a intentar aplicar, vean si este objeto de estudio lo tienen ya seleccionado y lo tienen recontra demarcado, y empecemos a pensar muy despacito, pero no será ahora, por ahí va a ser la clase que viene, cómo plasmar esta primera idea, una introducción. Porque necesito que la introducción empiece a aparecer. Necesito que incluso no solamente la introducción empiece a aparecer, necesito que empiece como a estructurarse como el resto del trabajo. O sea, si ustedes tienen una idea ya clara respecto de lo que es el objeto de estudio, tendrían que empezar a ver, bueno, a ver, si esto voy a laburar, ¿cómo voy a organizarlo? Una introducción que diga esto, es obvio, digo, pero después es, bien, ¿y el cuerpo del trabajo qué hago? O sea, ¿cómo empiezo con esto? O sea, ¿qué tendría que definir? Esto que estoy pensando definir, ¿va bien acá o va en la introducción? En la introducción solamente lo nombro y en el desarrollo empieza a ver, necesito que se empiecen a hacer ese tipo de planteos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entiendo. Bien, dudas, los voy a ver a todos de vuelta. Dudas respecto de algo concreto que tenga que ver con monografía. A ver, lo que yo les pido como, entre comillas, tarea, es que ustedes para el jueves a ver, primero, que miren introducciones, tienen 10 monografías para hacerlo, las introducciones no son más de 2 carillas. Al azar, la que les guste, la que no les guste, la que les parezca, la que les parezca que el tema sea un poquito más copado, miren a ver cómo hicieron la introducción. Lo que necesito es que ustedes vengan formalmente con preguntas. O sea, preguntas respecto a, bueno, a ver, quiero hacer la introducción, quiero empezar a hacerla, decime más o menos, a ver, ¿qué te parece? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer lo otro? A ver, por ahí la pregunta de alguno de ustedes dispara la cabeza del otro. Entonces, no me parece que está mal tenerlo como una instancia como de intercambio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron cuál es el esquema general donde se tienen que posicionar ustedes? Me parece que es vital que ustedes entiendan eso para ver cómo hacer el trabajo monográfico. Si no tienen dudas, lo único... Sí, perdón. Pensé que había una pregunta. Nada, si no tienen yo dudas... te quería preguntar algo, Dale. pero creo que es más de procedimiento. Cuando nosotros empezamos a escribir la introducción, Sí. tipo, ¿la entrega que se te hace a vos es como una entrega final o nos vas a ir mirando en el medio? Si querés podés empezar a ver, no voy a estar mirando todo el tiempo tu introducción, porque la realidad es que siempre lo que quise hacer es que fuesen medianamente libres. Si querés desde el momento 1 en que vos querés empezar con la introducción, compartímela. No voy a estar mirando cada día tu introducción, pero si de repente tenés una duda concreta, me pones, Lucho, fíjate esto, y yo no tengo drama de responderlo. ¿Estamos? O sea, no todos los días, eso seguro. Sí, digo. obvio. Pero sí, no hay problema que la entrega que se hace de la entrega que se hace de introducción ahora a la entrega de la monografía final puede variar, o sea... Sí, obvio. Listo, está. Sí, porque vos podés agregarle variables independientes. Sí. Hay que incluir la cita así inicial. No es necesario, no, porque eso lo vas a conseguir vos cuando... A ver, la introducción es modificable, Tiago. O sea, modificable siempre que uno mantenga como la misma problemática, ¿no? O sea, le podés sacar, meter preguntas, cosas que te vayan apareciendo. Y entiendo yo que en el lapso de estos 4 meses de hacer la monografía, naturalmente cuando leas una frase copada vas a decir, che, esta frase está buena, sintetiza lo que yo estoy queriendo hacer,
y por ahí se vuelve esa frase, tu frase inaugural de monografía. Por ahí no tenés ninguna, y también está bien. Yo creo que ya la tengo, por eso. Ponela, de última ponela. Está ahí, listo. De última ponela, si de repente te das cuenta Y que variará. claro, la cambiás eventualmente, no hay mucho problema. ¿Estamos? Listo, está. Listo, muchachos. Nada más, Perfecto. nos vemos con preguntas concretas el jueves que viene. Adiós.